Y vamos a noticias internacionales, pero que también tienen un impacto nacional. Y quiero que me escuchen con atención, muy clara con esto. En Ecuador, hace un par de horas asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio ya había denunciado que había sido víctima de amenazas y que estas amenazas no solo provienen de un otro candidato, sino que también del cártel de Sinaloa. Sí, para muchos sería una sorpresa, pero no. Creo que para la mayoría de los mexicanos no es sorpresa que los cárteles mexicanos tienen relación y tienen nexos y tienen también presencia en otros países que no solo son Estados Unidos, sino que también están en Centro y Suramérica. Entonces, vamos a ver un poco de este candidato, que esto es muy lamentable, fue asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en el Coliseo del Colegio Anderson de la ciudad de Quito. Esto fue informado por el ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, a la cadena Ecuavisa. Villavicencio era postulante a la presidencia en coalición de Movimiento Construye. En 2021 había sido electo como asambleísta nacional, cargo que ejerció hasta el 2023, cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso en mayo y llamó a elecciones anticipadas. Este es un tema que debe de ser mencionado, sobre todo por lo que les estoy diciendo. Fernando Villavicencio, sobre todo los pongo en el contexto de Ecuador, que hemos hablado mucho sobre Ecuador. Ecuador, cuando Guillermo Lasso entra en crisis porque también le empezaron a exhibir ciertos contratos y corrupción del propio Guillermo Lasso, decide aplicar un suicidio político en Ecuador, ¿no? Ecuador hace 12 años era un referente de izquierda en América Latina porque sí lograron establecer un gobierno de izquierda que duró mucho tiempo. Y es muy triste que cuando Rafael Correa suelta el gobierno y se lo suelta a quien supuestamente era su hombre de confianza, se vuelve candidato Lenin. Y es Lenin quien los traiciona, quien traiciona a esa izquierda. El caso de Ecuador lo hemos puesto en ejemplos muchísimas veces aquí, porque muchas veces hemos dicho aguas, porque no estamos exentos que esto nos pase. Yo entrevisté a Rafael Correa y nos platicaba justo de esto, y hemos entrevistado a algunos exiliados políticos de Ecuador en este espacio, que nos han explicado sobre el fenómeno de Ecuador y cómo es que el suicidio político de Guillermo Lasso para evitar llegar a la cárcel fue renuncio al gobierno. Entonces, Guillermo Lasso saca las manos y dice, no me van a meter al bote, me voy a quedar sin gobierno, pero no me van a meter al bote. Entonces, Guillermo Lasso en estos meses está en un pleno estado de excepción. O sea, el estado Ecuador en este momento es el presidente Lasso mañana puede decir por decreto que quiere hacer porque disolvió el Congreso, disolvió absolutamente todo. Entonces, Guillermo Lasso mañana, si quiere destruir lo que queda de Ecuador, lo puede hacer. Mientras tanto, hay un proceso electoral en Ecuador para ver quién va a ser el presidente. Entonces, este candidato, les recuerdo este contexto para que no se les olvide, pero este candidato en particular, Fernando Villavicencio, ya había estado denunciando en muchas ocasiones que hasta le habían recomendado usar chalecos antibalas. Entonces, vamos a ver, escuchar un poco de lo que había declarado Fernando Villavicencio, quien el día de hoy, el miércoles 9 de agosto, fue asesinado a balazos. Estos son un par de videos de él, mientras aún lamentablemente podía decir y denunciar qué es lo que pasaba en Ecuador. Nos ha acorralado, pero sí hay una salida. Tenemos que cortar la raíz del mal, que es la impunidad. Mientras no haya consecuencias penales para los malos jueces, fiscales y personal de cárceles que se venden a las mafias, no resolveremos nada. Por eso, tenemos el plan antiimpunidad, porque de nada sirven los operativos para atrapar criminales si saldrán al día siguiente con complicidad de fiscales y jueces corruptos. Vamos a convertir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en el motor más potente en contra del enriquecimiento ilícito que permite que se incentive la corrupción y la impunidad. La UAFE tendrá 90 días para identificar lavado de activos y enriquecimiento ilícito de jueces, fiscales, policías, militares, personal de cárceles, funcionarios, dignatarios y sus allegados. Quienes hayan robado fondos públicos de los ecuatorianos
serán procesados inmediatamente por la Fiscalía. La justicia dejará de ser la puerta giratoria de los delincuentes. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25. Ese era uno de sus eslogans. De hecho, el eslogan de su campaña era "Es tiempo de valientes". Y aquí está otro video en donde él particularmente denuncia que ha sido víctima de amenazas por parte de Fito, quien está vinculado con el cártel de Sinaloa. De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Ahora, quiero ponerlos todavía más en contexto. Él es un candidato de derecha. De hecho, Fernando Villavicencio tenía muy pocas probabilidades porque es muy cercano a Guillermo Lasso, extremadamente cercano a Guillermo Lasso. Entonces, prácticamente sería el relevo de Guillermo Lasso. En un programa hace un par de días mencionaba que él iba a presentar una investigación en contra de Jorge Glass y Rafael Correa, bajo el argumento de que ellos pues también habría audios donde se les involucra gravemente. Esto, o sea, lo que estaba mencionando, o la campaña que estaba haciendo Villavicencio, era en realidad un seguimiento de lo que estaba haciendo Lasso y de lo que había hecho Lenin respectivamente en contra del correísmo, y es un candidato de derecha al que hoy asesinan, y hubo una serie de protestas después de que se revela la noticia del asesinato de este candidato en Ecuador, en donde culpan a Correa, pero la razón del por qué culpan a Correa la vinculan directamente con esta entrevista. Los más importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass, a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios. Contratos que usted dijo que plantearía renegociar apenas asuma la presidencia. Exactamente. ¿Para qué va a entregar entonces a la Fiscalía la investigación? Porque hay acciones, hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita. La evidencia en los 21 contratos. La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el exdirector de hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, más importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael. Eso es lo que dijo en esa entrevista. ¿Cuáles han sido las reacciones hasta este momento de quienes en política en Ecuador están acusando al correísmo? Justamente Rafael Correa. El expresidente Correa mencionó en su Twitter: han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Duele es patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo. Muchos pensaban que Rafael Correa iba a ser el candidato, y no. La que es candidata del correísmo a la presidencia de Ecuador es Luisa González. El partido por el cual se postulan es el de Revolución Ciudadana, y también Luisa ha mencionado en sus redes sociales, ella ha estado retuiteando todo lo que ha tenido que ver con el asesinato de Villavicencio, y justamente lo que ellos mencionan, el correísmo, es que esto es un estado fallido. Que es un estado fallido lo que ha estado pasando, particularmente en un evento de campaña. Luisa González lo suspendió por el asesinato de Fernando Villavicencio, y esto fue lo que dijo en el evento de campaña. Allí para hablar de la seguridad, nos acaban de confirmar que el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ha fallecido. Es muy triste la noticia, más allá de una bandera política. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. Como partido político
como Revolución Ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato Villavicencio, porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a 2 candidatos y un compañero electo, 3 personas de nuestro movimiento. Y por eso, nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a las calles de nuestra patria entera, volver a hacer de Ecuador un país seguro, con mano dura contra los delincuentes, que no quede nadie en la impunidad, que aquellos que nos extorsionan, que nos matan, que nos quitan la libertad, la vida, la felicidad de vivir tranquilos y caminar por las calles, recibirán todo el peso de la justicia, de la ley y del Estado. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. Les haremos sentir el peso de la fuerza pública, el peso de la ley, y serán responsables y condenados todo aquel que nos extorsiona, que nos mata y que quiera seguir saliendo a las calles a hacer de la violencia su modo de vida. Pues ahí está lo que dice la candidata del correísmo. Por eso les digo que hay que hacer un análisis más importante respecto a esto, porque evidentemente políticamente en Ecuador la derecha lo va a querer explotar en contra del correísmo. Fernando Villavicencio se encontraba en un 4º lugar en cuanto a intención de voto. Por eso les digo que no es tan fácil decir vamos a culpar al correísmo, aunque hubiera este video en donde él avisaba que iban a exhibir un nuevo audio. Yo quiero regresar y profundizar un poco en eso, porque al correísmo lo han acusado desde hace 2 administraciones, la de Lenín Moreno y la de Lasso. En las 2 han sido perseguidos políticos, en las 2 los han sacado, reconocidos como perseguidos políticos internacionalmente, cosa que Ecuador no ha reconocido, pero la Interpol, todo, o sea, internacionalmente los exiliados del correísmo están reconocidos como presos políticos y como exiliados políticos. Entonces, resulta muy curioso que ahora sea justamente la derecha quien quiera decir que su candidato fue asesinado por el correísmo, cuando hay años de antecedentes en los que nunca habría pasado. ¿Ustedes creen que si esto fuera posible con el correísmo, no creen que lo hubieran hecho desde hace mucho para evitar ser exiliados políticos o presos políticos de Ecuador? Vaya. Pero aquí está una razón del por qué no jala esa idea. Luisa González, que es la candidata del correísmo, es la que encabeza las encuestas. Es a la que acaban de escuchar, ella es la que encabeza las encuestas, la candidata de la Revolución Ciudadana, la candidata que regresaría la izquierda a Ecuador. Sigue Otto Sonnenholzen, luego está Yacu Pérez y hasta el 4º lugar está Fernando Villavicencio. O sea, no habría manera de justificarse. Todavía si fuera en un 2º lugar y fuera un margen de diferencia mínimo, quizás podrían construir la narrativa, pero no hay manera que esto pueda no hay manera que la idea de que el correísmo fue el responsable de esto jale. No funciona. Evidentemente, al estar tan cerca Fernando Villavicencio del presidente todavía, Lasso, pues lo hacía menos probable, lo hacía menos apto para obtener la intención del voto. Pero aquí es a donde quiero llegar con este análisis que hace Oscar Balmen, periodista mexicano que es especialista en temas justamente de crimen organizado. Oscar Balmen menciona, y aquí es en donde entramos a la teoría principal, ¿no? Recordemos el primer video que les puse sobre el candidato Villavicencio, en donde él denunciaba al cártel de Sinaloa. Oscar Balmen dice, ¿qué hace un cártel mexicano en Ecuador? Fácil. Nuestros hermanos ecuatorianos viven en un país de instituciones democráticas débiles, con salida al mar, y entre el 70 y 80% de la cocaína mundial se mueve por rutas marítimas. Ecuador está arriba de Perú, abajo de Colombia, al lado de Bolivia, la trifecta de la cocaína. Desde los puertos como Guayaquil se pueden enviar drogas hacia México, pero también desde regiones como Cuenca se pueden instalar laboratorios para crear drogas de diseño escondidos en lo profundo de la selva. Ecuador es un hub privilegiado en el mundo de las drogas. Tiene salida a México, a Estados Unidos y hacia Asia.
También puede ser el punto de salida vía terrestre hacia Brasil, de donde sale la droga hacia África. ¿Qué cártel no quisiera controlar Ecuador? ¿Qué cártel no estaría dispuesto a matar a un candidato presidencial que promete romper el pacto de impunidad de las rutas marítimas de drogas? Ahí está el análisis y aquí está en donde pues, las investigaciones se tendrán que concentrar para esclarecer los hechos de qué es lo que realmente pasó con el asesinato de este candidato, que no voy a poner ni las imágenes ni el video, aunque no son gráficos, pero pues inmediatamente aquí en México nos recuerdan a una tragedia que también vivimos con un candidato, justamente Lomas Taurinas, con Colosio. Fue una escena muy similar a lo que le pasó a Colosio, a lo que le pasa a Fernando Villavicencio, el candidato de la derecha en Ecuador.